En este video veremos fundamentalmente tres tópicos: la estructura básica de un ensayo clínico controlado aleatorizado en paralelo; 2. Las intervenciones que se comparan; y estaremos viendo ventajas y desventajas de los ensayos clínicos controlados aleatorizados. De igual manera pondremos 4 ejemplos que nos ayudarán a entender este tema. Los estudios experimentales son aquellos en los que el equipo investigador controla el factor de estudio, es decir, decide qué sujetos recibirán la intervención que se desea evaluar, así como la forma en que lo harán, como puede ser la dosis, vía de administración, duración, etc. De acuerdo todo esto con un protocolo escrito de investigación. Por tanto, por definición, los estudios experimentales son prospectivos. El diseño experimental que se utiliza en seres humanos es conocido como ensayo clínico controlado, aunque existen diversas formas de diseñarlo. Habitualmente, esta denominación se utiliza para referirse al diseño en paralelo, que es el más conocido y más utilizado. El ensayo aleatorizado clásico es un diseño de grupos paralelos que incluye un grupo que recibe una intervención, que es la que se quiere estudiar, y un grupo testigo que no recibe ningún tratamiento activo o recibe un tratamiento de comparación que sea aceptado en ese momento. El investigador aplica la intervención y el tratamiento testigo. Sigue a los dos grupos a lo largo del tiempo y compara la variable de respuesta entre los grupos de intervención y testigo. En un estudio aleatorizado con cegamiento, los pasos son los siguientes: seleccionar una muestra de pacientes de una población adecuada para recibir la intervención; medir las variables predictivas y, cuando proceda, los niveles iniciales de la variable de respuesta; considerar la opción también de almacenar suero, imágenes y otro tipo de datos para su análisis posterior; asignar aleatoriamente y con enmascaramiento o cegamiento la intervención y la situación del testigo, por ejemplo, placebo; seguir a la corte a lo largo del tiempo, minimizando las pérdidas durante el seguimiento y evaluando el cumplimiento de la intervención y del seguimiento; y, desde luego, medir las variables de respuesta. Lo mismo se hará con el grupo de control o el grupo testigo. Entonces podemos mencionar que buscamos primero que nada la población diana. A partir de ahí, vamos nosotros a tomar una serie de criterios que son los que nos van a ayudar a decidir cuáles sujetos serán seleccionados, cuáles serán excluidos y cuáles serán eliminados. Por lo tanto, a partir de la población diana, habrá sujetos que no cumplen con los criterios de selección. Sin embargo, habrá otros que sí lo cumplen, y estos precisamente serán los que van a conformar la población experimental. Dado que estamos haciendo un ensayo clínico controlado, implica el
obtener el consentimiento informado de los sujetos que entrarán al estudio. El consentimiento informado lo veremos en un capítulo aparte para ver cuáles son los requerimientos. Aquí nada más señalamos que es una petición de que autorizan entrar al estudio y donde se les hace de su conocimientos los pros y contras que pueden tener y se les señala que pueden ser asignados al grupo de control o al grupo de tratamiento. Los sujetos que no acepten participar serán obviamente eliminados y nos quedarán los sujetos que en realidad participarán en el estudio y que será nuestra muestra. A partir de esa muestra, vamos a llevar a cabo la aleatorización hacia los grupos que se vayan a conformar. Habrá, por ejemplo, un grupo A que corresponda a la intervención del estudio y podrá haber otro u otros grupos que serán aquellos donde se va a comparar la intervención y que se les puede en un momento dado aplicar un placebo o no recibir ninguna intervención. A partir de que han sido asignados a algunos de los grupos antes señalados, se lleva a cabo el seguimiento. A lo largo de ese seguimiento, es muy probable que tengamos pérdidas o que tengamos abandonos del estudio. Las pérdidas implican que inicia el protocolo de estudio el sujeto, pero que no sabemos qué sucedió con él. Lo perdemos simple y sencillamente, no regresa a las citas programadas. Y los abandonos es donde el propio paciente nos da una razón de por qué ya no va a estar. El abandono implica, por ejemplo, un cambio de domicilio, un cambio de ciudad o simple y sencillamente que no quiere seguir estando dentro del estudio. Estos abandonos es importantísimo que sepamos por qué se están yendo y sobre todo discernir si se trata de sujetos que han tenido eventos adversos o alguna molestia adicional. Con los sujetos que nos quedan, vamos a tener entonces la respuesta al tratamiento o al grupo A y al grupo B. Con esto en mente, llevaremos entonces a cabo la comparación de lo que sucede entre estos dos grupos, los que recibieron tratamiento o los que recibieron el fármaco en cuestión. Vamos a llevar a cabo una comparación desde el punto de vista clínico, estadístico y analítico. A partir de ahí le realizaremos las pruebas y modelos matemáticos o estadísticos que se consideren pertinentes hasta que al fin podamos llegar a la interpretación de los resultados y obtengamos conclusiones válidas. El ensayo clínico controlado proporciona la mejor evidencia de una relación causa-efecto entre la intervención que se evalúa y la respuesta observada. Proporciona un mayor control del factor de estudio. La asignación aleatoria tiende a producir una distribución equilibrada de los factores pronósticos que pueden influir en el resultado, como pueden ser potenciales factores de confusión. Además, nos permite formar grupos comparables. De este modo, permite aislar efectos de la intervención del resto de los factores. Todos estos rubros, por lo tanto, corresponden a ventajas
en el ensayo clínico controlado. Las desventajas son diversas. La principal corresponde a las restricciones éticas que impiden que muchas preguntas puedan ser abordadas mediante un ensayo clínico aleatorio. Habitualmente se llevan a cabo con participantes muy seleccionados, lo que dificulta la generalización y extrapolación de los resultados. A menudo, las intervenciones se administran con pautas muy estrictas, que obviamente son distintas de las que se realizan en la práctica clínica habitual, lo que dificulta la generalización y extrapolación de los resultados. En general, los ensayos clínicos solo permiten evaluar el efecto de una única intervención. Además, suelen tener un costo elevado, aunque, desde luego, ello depende de la duración del estudio y la complejidad del protocolo. Las intervenciones que se pueden comparar puede ser con placebo, tratamiento activo habitual o ninguna intervención. En términos generales, para seleccionar la intervención de referencia existen tres opciones: placebo, tratamiento activo o ninguna intervención. Por placebo entendemos un preparado que carece de actividad farmacológica, pero cuya apariencia y características organolépticas son idénticas a las del preparado de estudio. La finalidad de su uso en investigación es controlar el efecto placebo, que se refiere al efecto psicológico-fisiológico de cualquier medición, independientemente de su actividad farmacológica, y que depende de factores como la propia personalidad del paciente, las convicciones y el entusiasmo del equipo investigador, las condiciones de administración y las características de la intervención, etc. Desde el punto de vista de la hipótesis que se pone a prueba, la comparación con un placebo tiene por objetivo cuantificar el efecto terapéutico del fármaco que se evalúa, ya que la principal ventaja del placebo como alternativa de comparación es controlar los efectos derivados de cualquier característica de tratamiento que no sea el efecto que se está estudiando, incluso los efectos secundarios. Así, si se compara un antihipertensivo con un placebo, se está evaluando si el tratamiento consigue disminuir las cifras de presión arterial más allá de lo que lo haría una sustancia no activa farmacológicamente. El uso de un placebo permite cegar las intervenciones de forma que los participantes e incluso los investigadores desconozcan si reciben tratamiento activo o no. Cuando existe una opción terapéutica aceptada como eficaz en la situación clínica de interés, esta debería ser la alternativa de comparación. La comparación con placebo en esta situación presenta limitaciones éticas, aunque se ha abusado de ella, dado que es más fácil encontrar diferencias estadísticamente significativas si se compara con otros tratamientos activos. Sin embargo, aunque existe acuerdo universal en que el uso de placebo no es apropiado en situaciones que supongan una amenaza vital y se disponga de alguna intervención eficaz, existe cierta controversia acerca de si puede utilizarse en situaciones en que un retraso en la administración de una intervención eficaz difícilmente suponga un daño permanente
en los sujetos. El uso de otro tratamiento o intervención activos como comparación es el mejor tratamiento disponible. Para dicha situación, esta no siempre es una elección fácil, ya que en la mayoría de las veces existe un amplio arsenal terapéutico que hace difícil elegir cuál es la mejor alternativa, aunque en algunos casos existen guías o recomendaciones que puedan ser de ayuda en dicha elección. Además, cuando se emplea un tratamiento activo como referencia, debe prestarse especial atención a la dosis, las indicaciones y la duración de su administración para mantener el principio de incertidumbre y no favorecer al nuevo tratamiento al compararlo con otro en inferioridad de condiciones. Se trata de comparar alternativas. Alternativas obviamente que sean terapéuticas según los conocimientos actuales. Podrían estar igualmente indicados en la situación clínica de estudio. Cuando se comparan dos tratamientos activos, suele ser conveniente enmascararlos para prevenir posibles sesgos. En muchas ocasiones, para lograrlo, es necesario administrar a los sujetos de cada grupo un placebo de la intervención que recibe el otro grupo, doble dummy, así se les conoce. En este caso, el placebo no se utiliza como alternativa de referencia, sino tan solo como una técnica para lograr el enmascaramiento. Esto lo veremos en un ejemplo en este mismo video. Uno de los aspectos clave del diseño de un ensayo clínico controlado es la selección de la intervención que se va a utilizar como referencia en la comparación. Debe respetarse el denominado principio de incertidumbre, según el cual un ensayo clínico controlado solamente debe realizarse si, a la luz de los conocimientos disponibles, ambas intervenciones que se comparan pueden considerarse razonablemente alternativas terapéuticas para los pacientes, ya que existen dudas acerca de si una de ellas es superior a la otra. La comparación frente a intervenciones que se sabe que son inferiores, además de ser éticamente inaceptable, conduce a la obtención de resultados favorables a la intervención de estudio, cuya publicación introduce un sesgo en las evidencias disponibles sobre la eficacia de los tratamientos, con las repercusiones que este hecho puede tener sobre las decisiones y las recomendaciones terapéuticas. Ejemplo 5.1. Duchelberg y colaboradores en el 2000 evaluaron la calidad de 136 ensayos clínicos publicados sobre el tratamiento del mieloma múltiple en función de la fuente de financiamiento del estudio. Aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la calidad de los ensayos financiados por la industria y los financiados por agencias gubernamentales o sin ánimo de lucro, sí existían diferencias en relación con el principio de incertidumbre, mientras que el porcentaje de ensayos financiados por entidades sin ánimos de lucro que favorecían a las nuevas terapéuticas era similar al que favorecía a las de referencia, el 47% frente al 53%, con una P de 0.61. Había entonces una clara diferencia
en los financiados por la industria a favor de las nuevas terapias, el 74% frente al 26%, con una P de 0.004. Ejemplo 5.2. En el Lipid Research Clinics de 1984, donde se comparaba la eficacia de la colestiramina para reducir la morbimortalidad cardiovascular, se observó que algunos efectos secundarios eran bastante frecuentes en el grupo de la colestiramina. Se registró estreñimiento en el 39% de los individuos y en el 27% eructos y flatulencia. Sin embargo, no todo el efecto se debía al fármaco. En el grupo que recibía el placebo, estos efectos se observaron en el 10 y 16% de los individuos respectivamente. Así pues, el uso del placebo permitió no solo aislar el efecto terapéutico del fármaco en estudio, sino conocer también la proporción de efectos indeseables que pueden atribuirse a la intervención en estudio. Ejemplo 5.3. Consideremos un estudio cuyo objetivo sea comparar una monodosis de un antibiótico con duración de 10 días para el tratamiento de la infección urinaria. Es conocido que la duración de un tratamiento es un factor que influye sobre su respuesta. Para neutralizar este efecto, el equipo investigador decidió asignar aleatoriamente los individuos a dos grupos, uno de los cuales recibió la monodosis seguida de comprimidos placebo durante 10 días, mientras que el otro recibió en primer lugar una monodosis de placebo y a continuación el tratamiento hasta completar los 10 días. De este modo, se consiguió mantener el doble ciego y efectuar una comparación lo más imparcial posible. En el siguiente video continuaremos con el tema de ensayos clínicos controlados, haciendo énfasis en la definición de la variable de respuesta, la selección de la población y la asignación aleatoria.